Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, licenciado. Buenos Buenos días. días, mucho gusto de saludarles. Estamos ya cabal al informarles que he colocado en la virtual, en la plataforma, un foro para que podamos participar con aportaciones, preguntas, dudas, comentarios sobre el material a evaluar. El próximo martes será la evaluación. Martes 25 será la evaluación y quiero que escuchen bien lo siguiente. Va a estar habilitada el examen solamente de 8 a 10. Y ustedes van a tener, como siempre, una hora de tiempo para desarrollar el examen. Así es que esa es la indicación que nos han dado del decanato. Entonces, el material que vamos a cubrir es desde el inicio hasta halocarburos o haluros de alquilo. Ya las clases de esta semana, pues, no estará, lo de alcoholes no lo evaluaríamos. También se les va a colocar la nota ya con lo formativo para que ustedes vean su promedio del 60%. Y de acuerdo a cómo ese es el 60%, ya sacando los 3 laboratorios, los cortos, 2 laboratorios, perdón, con el de ayer, 3 cortos teóricos y la formativa, recordándoles que los cortos teóricos valen el 20% y los laboratorios el 30%. Así es que esperamos repito, para este martes 25 sería el primer examen parcial. Y solamente tengan presente esto, estará habilitado de 8 a 10 de la mañana. Y ustedes van a tener, como siempre, un límite de 1 hora. Esperamos que no hayan contratiempos en el Inter y toda esa cuestión, ¿verdad? Así es que esperamos que podamos cubrir esa primera parte. Decía que llega Licenciada, disculpe que le interrumpa. Solo no, yo leí las indicaciones sobre usted de ese foro de que habilitó y ahí ¿sí? dice de que es de 8 a 2. Entonces, De veras, ahí, ¿no? Pues sí, gracias, oye, muy amable. Lo voy a corregir. Qué bueno que gracias. Entonces lo voy a corregir ya que me dice, entonces el examen, el tiempo estará de 8 a 10. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar con el material de alcoholes. Con ese material vimos las propiedades generales de los alcoholes y habíamos visto algunos de entre los tantos métodos para preparar alcoholes en el laboratorio en una forma sintética. Para este día, todo el objetivo está ver las reacciones de los alcoholes. Y las reacciones de los alcoholes, tenemos reacciones de acidez, recordando que la reacción de acidez, de acuerdo a la teoría de Arrhenius y también de Bronsted y Lowry, que vimos en química general, es la pérdida de hidrógeno. Esa es la reacción de acidez, de acuerdo a Arrhenius y Bronsted y Lowry. La reacción de basicidad es la pérdida de OH y acá con respecto a Arrhenius. Y las reacciones de oxidación, los conceptos que ya tenemos claros de ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, aumento en el estado de oxidación, en el caso de oxidación, y reducción, ganancia de hidrógeno, pérdida de oxígeno y disminución en el estado de oxidación. Entonces,
Como ven, los alcoholes tienen tres tipos de reacción: oxidación, basicidad y acidez. Son tres tipos de reacciones que nos verifican los alcoholes. Entonces, tendríamos cada una de estas reacciones. Por ejemplo, como número 1 tenemos la deshidratación de alcoholes. Ya lo habíamos visto esto en métodos para preparar alquenos. Entonces, tenemos acá el etanol o alcohol etílico. Etanol o alcohol etílico. Para deshidratar los alcoholes necesitamos, como les estoy señalando acá, un medio ácido. Les indicaba en la clase anterior que en química orgánica se representa de esta manera: H positivo, o sea, protón, y prácticamente, y atención a esto, el agente deshidratante por excelencia que se ocupa es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ese, olvídese, es un súper deshidratante. Entonces, acá lo que sucede es que este hidrógeno atrae este grupo OH y atrae un hidrógeno, el OH, y luego como producto secundario agua, ¿ve? Entonces se pierde el OH y se pierde el hidrógeno. Y me genera un alqueno, se forma un doble enlace. Persisto en un TIC. De acuerdo al número de carbonos que tenga yo en el sustrato, el producto va a ser. No podemos ahí, la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Invalidarla o inventar nuevas fórmulas. Así es que, por favor, ese criterio necesito que lo tengamos claro. Lo repito. Entonces tendríamos que se me genera un alqueno. Entonces, cuando deshidratamos alcoholes, tenemos un alqueno. Entonces, acá es el etanol o alcohol etílico y tenemos el eteno como producto. Bien, veamos ahora el alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico va en el OH va en este carbono secundario. Es un alcohol secundario y también se le puede llamar 2-propanol. 2-propanol. El 2-propanol. Carbono 1, carbono 2. O si contamos de este lado también carbono 1, carbono 2. 2-propanol. Le agregamos el ácido sulfúrico y este ácido sulfúrico deshidrata, o sea, saca un OH y de este carbono el vecino pues le saca un hidrógeno y como es un alcohol de 3 carbonos, vamos a obtener un alqueno de 3 carbonos. Entonces, atención a esto. Tenemos acá el alqueno de 3 carbonos. Entonces, la deshidratación de alcoholes lo que nos permite es obtener alquenos. Y como ven, acá se pierde el OH. Es una reacción de basicidad inicialmente. Bien. Veamos ahora la oxidación de alcoholes. Oxidación de alcoholes. Recordando, fíjense que este concepto lo vamos a llevar en toda esta asignatura y ya ustedes ya en procesos metabólicos que verán en bioquímica o que han visto en biología, ahí ya no aparece que este se oxida y este se reduce. Uno concluye, ¿verdad? Cuando vamos a entender que se da una oxidación. Entonces vamos a ver que los alcoholes primarios se nos oxidan hacia aldehídos. Este es parte del formulario, como les he indicado,
anteriormente. Los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Entonces, ustedes podrán ver acá este oxígeno entre paréntesis o puede estar entre corchetes. Eso me representa un agente oxidante. Agente oxidante. Entonces, ¿cuáles son los agentes oxidantes? Son aquellas sustancias que contienen exceso de oxígeno. Decía agentes oxidantes que veíamos en la última parte de química general. Ahí tenemos que los alcoholes, perdón, que los agentes oxidantes está el KMNO4 por excelencia. Hay otros, K2CR2O7, pero el que usamos en el laboratorio es, por lo general, KMNO4, porque este tiene la característica que de un color violeta pasa a formarnos un precipitado café oscuro. Entonces, repito, agente oxidante, cuando veamos así, entre paréntesis solamente, o corchetes, o con el oxígeno, entonces nos estamos refiriendo a agente oxidante. Entonces tenemos este alcohol primario. Recuerden que el OH está unido a este carbono que es primario. Entonces tenemos que los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehído. Y atención a esto, lo que les he indicado, que lo que funciona, valga, o reacciona, es el grupo funcional. Entonces acá, la parte única que reacciona o cambia es esto. De ahí esto de acá van a ver, ven ustedes que igual, CH3, CH2. Entonces acá se oxida. Y acá la oxidación, ustedes podrán ver que hay 3 hidrógenos y un oxígeno. Y ya en el producto solamente tenemos un hidrógeno, es decir, que aquí va el concepto de oxidación bajo la forma de pérdida de hidrógeno. Entonces, tenemos el propanol. Cuando oímos la terminación en ol, propanol pasa a propanal. Propanol a propanal. Tenemos luego este alcohol, sería de 5 carbonos, que es el pentanol, 1-pentanol, o alcohol pentílico. Como ven, todo es los 4 carbonos acá, el hidrocarburo, no le pasa nada. Lo que se oxida, y nosotros decimos que se oxida porque vemos que pierde hidrógeno. Entonces, recuerdan ustedes el concepto de oxidación, ganancia de oxígeno y pérdida de hidrógeno. Acá se dio la pérdida de hidrógeno, acá del grupo funcional. Se dio a partir del pentanol, nos va a dar el pentanal. Bien, entonces tenemos el primer caso, que los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Veamos ahora los alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios se oxidan hacia cetonas. Los alcoholes secundarios se oxidan hacia cetonas. Ya vimos en la clase anterior que una cetona es una familia que tiene el grupo funcional CO en carbono secundario, o los carbonos que están entre medio de la cadena. Ya vamos a ver en la formulita ahí que se desarrolla. Entonces tengo yo acá el 2-propanol. Hay 1, 2 y 3 carbonos. Y en el carbono 2 está el grupo OH. Este es un alcohol secundario. Entonces, estos dos, los grupos metilos, como ven ustedes, igualitos. No hay reacción, ahí está muerto. El punto de reactividad es esto. Y el concepto acá se da de pérdida de hidrógeno.
pérdida de hidrógeno. Entonces acá se pierden los hidrógenos y vean ustedes, se me genera una cetona por la pérdida de hidrógeno. Entonces yo tengo acá el 2-propanol o alcohol isopropílico, 2-propanol o alcohol isopropílico. Y me genera la primera cetona, que es la propanona, porque tiene 3 carbonos. Entonces ustedes pueden oír ahí la terminación en ona. Es de la familia de las cetonas, entonces es propanona. O también, como hay 2 grupos metilos, se nombran los radicales o los grupos dimetil cetona. Dimetil cetona. Entonces, tenemos la formación de la cetona. Entonces, repito, acá se pierden los hidrógenos. Y me genera acá, en este caso, la propanona. Tenemos ahora la 2-butanona o butanona simplemente. Perdón, el 2-butanol acá, 2-butanol. Estaba ya pasándome al producto que vamos a obtener. Tenemos el 2-butanol, 1, 2, 3, 4. Recuerden que en nomenclatura preferimos dar los números más bajos a los grupos funcionales. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y si lo contáramos de este lado sería 1, 2, 3. Entonces preferimos el número 2. Entonces sería 2-butanol. 2-butanol. Aquí es por el 2 en este carbono. Y 4 carbonos y el OH me indica que es un alcohol porque está en cadena alquílica o alifática. Entonces, o también alcohol sec-butílico. Alcohol sec-butílico. Esta parte es la que se me oxida. Ustedes pueden ver, lo demás queda igualito, solamente lo que reacciona es esto. Pérdida de hidrógeno. Como ven en la oxidación, hemos tenido pérdida de hidrógeno. Entonces tenemos la cetona, repito, con el mismo número de carbonos. El invento no lo podemos hacer de agregarle un carbono más o quitárselo. Tendríamos que patentar esa reacción. Así es que por de pronto, vean, no podemos ahí inventar, sino que el mismo número de carbono del cual partimos me va a dar la cetona. En este caso sería la 2-butanona o butanona simplemente, ya que si el grupo carbonilo estuviera acá sería el mismo compuesto, porque lo empiezo a nombrar acá, carbono 2, y si lo tuviera acá, buscara de este lado, carbono 2, butanona. O también la podemos llamar metil, etil, cetona. Repito, metil, etil, cetona. Y acá, lógicamente, agentes oxidantes. Agentes oxidantes. O corchetes o paréntesis. Y ahí la O en medio, ¿verdad? Que me representa agentes oxidantes. Bajo esta forma, los alcoholes terciarios no nos reaccionan. Atención a eso. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Dígame, no hay problema. El resultado de la última reacción que estábamos viendo se le puede llamar butanona, ¿verdad? Butanona, correcto. Ah, bueno, gracias. De 4 carbonos. Licenciado, disculpe. Yo Sí. tengo una duda. ¿Verdad que bueno, se pierde el hidrógeno del alcohol, ¿verdad? Del grupo Sí. funcional alcohol. Pero también se pierde el hidrógeno del CH que está al lado de él. Correcto, ¿verdad? entonces es una pérdida completa, ¿verdad? Ah, ok. De hidrógeno, Gracias. el concepto de reducción. Exacto. Pero como les he indicado, el punto de reactividad está acá. Vea en el grupo carbonilo. Como ustedes podrán ver, estos de acá, para nada, ellos están
saturados no hay posibilidad de reacción. Acá el punto de ataque está acá, en el grupo funcional. En Correcto. otras palabras, eso es como que el que le pone sabor a la reacción. Exactamente, eso. Precisamente yo siempre les he indicado que cuando hay oxígeno hay vida, ¿verdad? Ya hay reacción. Cabal. Y los alcoholes terciarios no hay reacción bajo agente oxidante. Y acá sería que le colocamos agentes oxidantes en las flechas, haciendo ahí ese agregadito. Veamos ahora, ahí como hemos visto, habíamos visto que hay reacción de basicidad, ahora de oxidación, y este concepto de la oxidación de los alcoholes, tenemos que mantenerlo. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, y luego vamos a ver que los aldehídos se nos oxidan hacia ácidos. Y los alcoholes secundarios se oxidan, que es lo que estamos viendo ahora, se oxidan hacia cetonas. Bien. Vamos ahora a la formación de alcóxidos. Alcóxidos. Es una reacción de acidez. Y desde ya cuando vemos que dice una reacción de acidez, de acuerdo a Arrhenius, y particularmente aquí de acuerdo a Arrhenius, y también Bronsted y Lowry, es que una sustancia pierde hidrógeno. Entonces los alcóxidos es cuando un alcohol pierde hidrógeno. Entonces yo tengo acá el propanol o 1-propanol, ¿verdad? 1, carbono 1, propanol. Lo hago reaccionar con hidróxido de sodio o cualquier base, o un metal solamente. Por ejemplo, fíjense que acá lo hago reaccionar con hidróxido de sodio, o simplemente le pudiera colocar sodio solamente. Porque yo lo que necesito acá es este elemento metálico, que es el que me va a sustituir al hidrógeno y me genera un alcóxido. Alcóxido. Entonces, este hidrógeno, perdón, este sodio, sustituye a este hidrógeno. O sea que esta reacción podemos ver que tiene doble. Es de acidez por la salida del hidrógeno y de sustitución o desplazamiento, ya que el sodio sustituye o desplaza a este hidrógeno. Y lógicamente el hidrógeno me va a formar agua con este OH. Pero lo que les he dicho, estamos en química orgánica y lo que nos interesa es el producto orgánico. Acá pudiéramos poner, para aquellos que les gusta equilibrar ecuaciones o balancear ecuaciones, más agua, ¿verdad? Entonces, acá el sodio sustituye o desplaza al hidrógeno. Entonces tengo yo acá el propanol. Y ya cuando sustituye el sodio, me genera el alcóxido. ¿Cómo está formado un alcóxido? Un radical, el oxígeno y el metal. Como acá proviene del propanol, entonces este le llamaríamos propóxido, como un óxido. Prácticamente es un óxido, dijéramos, orgánico, y en este caso sería una sal. Propóxido, porque viene de 3 carbonos de sodio. Fíjese que prácticamente este es un alcohol, es un alcóxido, y es una sal también, propóxido de sodio. Y en cierta manera es un óxido también, ¿verdad? O sea que tiene aquí, es bien múltiple, ¿verdad? Forma que lo pudiéramos abordar. ¿A qué familia pertenece? Entonces decía propóxido de sodio. Acá tengo yo el alcohol isopropílico o 2-propanol. Y para que vean ustedes, acá no necesariamente está solamente potasio, una base, sino que el potasio solamente. Entonces, este potasio va a sustituir, y aquí sí, va a sustituir al hidrógeno del grupo OH.
al hidrógeno del grupo OH. Aquí sí la sustitución o desplazamiento se da. Este potasio o que puede ser así, potasio o hidróxido de potasio, sustituye al hidrógeno. Y como viene del alcohol isopropílico, entonces sería el alcóxido isopropóxido de potasio. Isopropóxido de potasio. Isopropóxido de potasio. Isopropóxido de potasio. Entonces, dependiendo del alcohol del cual ellos provengan, así va a ser el nombre del alcóxido. Entonces, es una reacción de acidez. Veamos ahora una reacción con un haluro de hidrógeno o un ácido inorgánico. Tenemos acá el hidrógeno y un halógeno. Este es un hidrácido. Ustedes recuerdan, un hidrácido está formado solo por el hidrógeno y un no metal. Entonces puede ser ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno o ácido clorhídrico o cloruro de zinc. Ahora bien, esta reacción la hacemos reaccionar con cloruro de zinc. Ella nos va a permitir esta reacción. Y en particular tiene un nombre de la persona que la desarrolló. Y se llama prueba de Lucas. Prueba de Lucas. Y esta prueba sirve para diferenciar entre alcohol primario, secundario y terciario. Diferencia entre alcohol primario, secundario y terciario. Así como la oxidación diferencia también entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. La oxidación, repito. Entonces los primeros que reaccionan son los alcoholes primarios. Luego siguen los secundarios y como vimos, los terciarios no reaccionan. En esta reacción es al contrario. Primero reaccionan los terciarios, luego los secundarios y los primarios llegan a Navidad y probablemente todavía no haya reaccionado. Ahí exagerando un poco, ¿verdad? Pero en un par de días o de semanas puede reaccionar el primario. Depende de la concentración. Pero acá en esta prueba de Lucas, el orden es, primero reacciona el terciario, luego el secundario y por último el primario. Entonces el orden de reactividad sería terciario mayor que secundario, secundario mayor que primario. Entonces, repito acá, tengo acá un alcohol primario. Y le agregamos esta mezcla. Cloruro de zinc, el medio en ácido clorhídrico. Nos genera una fuente rica en halógeno. Ese halógeno sustituye al grupo OH. Como podemos ver, es una reacción de basicidad. Aquí va de doble. Basicidad. Tenemos acá, ¿verdad? Y sustitución o desplazamiento. ¿Por qué basicidad? Porque sale el grupo OH. Sustitución o desplazamiento porque este cloro saca al OH. Y vean ustedes, del etanol, el etanol de 2 carbonos, yo tengo el cloro etano, podríamos llamarle así, cloro etano. O también cloruro de etilo, cloruro de etilo. Ustedes recuerden, ya estoy bastante mencionándoles que no podemos inventar, ¿verdad? Los inventos, pues, está bien, ¿verdad? Pero por lo menos por de pronto acá el producto. O sea, no podemos agregar más carbono de los que nos da el sustrato. Luego tenemos acá el alcohol isopropílico o 2-propanol. En la misma mezcla,
el cloro me sustituye a este grupo OH. Y lo que voy a obtener es el 2-cloropropano, 2-cloro en el carbono 2, o cloruro de isopropilo, cloruro de isopropilo, cloruro de isopropilo. Y acá tengo el alcohol terbutílico, solamente que acá por favor agréguenmele un carbono, me comí ese carbono ustedes. Por favor acá repito un carbono, alcohol terbutílico. Agréguenle acá un carbono, por favor. Vean qué rico es el sabor de carbono ahí con leche ustedes. Así es que acá el carbono. Y la misma historia, el OH es sustituido, desplazado por el halógeno. Y acá también agreguémosle el otro, el carbono acá. Entonces el alcohol terbutílico me va a generar el cloruro de terbutilo. Cloruro de terbutilo. Me genera el cloruro de terbutilo. Y acá, por favorcito, carbono. Carbono. Ahora, esta reacción, repito, sirve para identificar el tipo de alcohol. Los alcoholes terciarios reaccionan más rápido, los secundarios después y por último los primarios. Y acá la evidencia de la reacción es que la solución, por ejemplo acá en el alcohol terciario, esto de repente se nos forma ahí un color gris y depende de las concentraciones de los reactivos, gris oscuro, pero ahí anda un gris, ¿verdad? Y como dicen en los carros, a veces el color de los carros, color rata, ¿verdad? Entonces, en esas tonalidades del gris, yo en eso de los colores a veces no me, ahí disculpen la palabra que les voy a decir, no me empilo mucho, ¿verdad? Porque ya con un cambio que haya de coloración, ahí ya es evidencia de la reacción. Así es que acá primero va a dar el terciario, luego el secundario y repito el primario. Más estamos precisos de irnos del laboratorio, no vamos a ver qué reacciona. Licenciado, disculpe, en esta Dígame. reacción, si fuera HBr, entonces podríamos usar bromuro de zinc, ¿verdad? Correcto. No, ahí es el cloruro de No, zinc siempre. siempre. Sí. Pero podríamos usar entonces Pero, HBr con el cloruro de zinc. correcto. Bueno, gracias. Ahí es el reactivo específico de Lucas, por eso casi esta reacción es más que todo con ácido clorhídrico. Pero estaría bien, ¿verdad? Con HBr. Está bien. Okay, Muy gracias. bueno. Veamos ahora la formación de ésteres. Ésteres. Un agregadito ahí de la S, ésteres. Y ustedes cuando estén en un examen, lean bien. Imagínense acá la palabra ésteres. Si ya le cambio solo éteres, ahí ya cambió todo. Así es que lean bien en cualquier asignatura en la que están. Me imagino que también en anatomía deben de leer despacio, ¿verdad? Bueno, esta reacción, formación de ésteres, y si anotan, es la reacción de un alcohol, por decirlo aquí, son dos sustratos. La reacción de un alcohol más un ácido orgánico. Un alcohol lo identifico por el grupo OH unido a un radical alquilo. Y un ácido orgánico por el grupo carboxilo. Este COOH que puede ser también CO2H. Entonces, bueno, acá yo tengo el etanol o alcohol etílico. Y estos solamente tienen nombres comunes. Por ejemplo, este es ácido acético
nombre común, o también ácido etanoico, poniendo ya, particularmente acá la reacción. Y el medio va a ser un ácido inorgánico o es un ácido inorgánico. Y atención a esto. Acá, el alcohol pierde el OH. El alcohol pierde el OH y el ácido pierde el hidrógeno, como todo ácido. Repito, el alcohol pierde el OH y el ácido pierde solamente el hidrógeno. No sé si perciben, pero aquí puse más negrito el alcohol y un poco más bajo el ácido, para que veamos acá en la reacción. Acá aparece la parte del ácido que ha perdido el hidrógeno y el alcohol que ha perdido el OH. Entonces aquí prácticamente, como estamos viendo alcoholes, el alcohol está reaccionando como una base. Y lógicamente el ácido como un ácido. Entonces, aquí se da una reacción que se llama de condensación también. Ustedes recuerden, las reacciones de condensación participan dos sustratos para darnos un producto. Esta es una reacción de condensación. Si lo vemos desde el punto de vista del alcohol, de basicidad, y del ácido, pues una acidez. Entonces, se da la reacción de condensación y se da la unión acá de este grupo, que en este caso, como es ácido acético o ácido etanoico, sería acetato o etanoato. Acetato por provenir de ácido acético, la terminación en ato. Y si es ácido etanoico, etanoato, que sería para nombrarlo. Entonces acá sería etanoato de etilo. Etanoato de 2 carbonos de etilo. Repito, vean la coloración, vean, el ácido pierde el hidrógeno y el alcohol los grupos OH. Etanoato de etilo o acetato de etilo. Los dos nombres son correctos. Etanoato de etilo o acetato de etilo. Estarían bien los dos nombres. Ahora, esto me identifica un éster. Un carbono con 2 oxígenos. Y luego el radical. Como ven también por la terminación en ato, además de ser un éster, es una sal también. Además, es un éster. ¿Cómo identifico yo un éster? Los dos radicales y el grupo COO. Cuando solo hay un CO, es una acetona. Cuando hay dos grupos, dos oxígenos, sería un éster. O también una sal. Entonces se llama acetato, repito, de etilo o etanoato de etilo. Bien, tenemos luego la reacción del metanol o alcohol metílico. Metanol o alcohol metílico. Y lo hacemos reaccionar con ácido acético o ácido etanoico. Y en un ácido inorgánico. Entonces ya sabemos que el alcohol va a perder el grupo OH y el ácido solamente el grupo, el hidrógeno. Y se da una reacción de condensación. Además, desde el punto de vista del alcohol se pierde una base. Va a ser también una reacción, perdón, se pierde la base. Entonces sería una reacción de basicidad y también de condensación.
Como ven, se nombra de acuerdo al ácido del cual proviene. Como aquí proviene del ácido acético, sería acetato de metilo. Acetato de metilo o etanoato de metilo. Esta familia es muy importante y desde el punto de vista orgánico, luego lo vamos a retomar en la familia de los ácidos carboxílicos y también en lípidos, que ya hay compuestos de importancia biológica, porque tenemos lo siguiente. Los glicéridos, o comúnmente como llamamos triglicéridos, son ésteres. O sea, ahí se hace reaccionar por ejemplo, este alcohol, el glicerol o propanotriol y un ácido graso. Entonces acá la historia, el alcohol pierde los tres alcoholes, pierden los OHs y el ácido lógicamente aquí está en forma que ha perdido el hidrógeno y me genera los glicéridos. Ya en la parte de esa de los lípidos, pues se le hablará al respecto de esto. Si solo pierde un OH, monoglicérido, si pierde dos y se unen dos ácidos diglicéridos y lo que conocemos, si pierde los tres grupos OH y reaccionan con tres ácidos, serían los famosos triglicéridos. Por eso ustedes podrán ver que imagínense los ácidos grasos forman grandes cadenas, 12, 14. Entonces, una parte no polar, por eso el problema de los triglicéridos, que no hay solubilidad en agua, ¿verdad? Entonces, esta familia tiene esta importancia biológica. El exceso, pues, de todo, sabe que es dañino. Entonces, ahí la importancia de esta familia. Ahora, resumiendo las propiedades químicas que hemos visto, la deshidratación me da como producto un alqueno, la oxidación de alcoholes primarios me da un producto de un aldehído, la oxidación de alcoholes secundarios una acetona y los alcoholes terciarios decimos que no reaccionan. Y acá al agregarle hidróxido de sodio o un metal me da los alcóxidos, un alcohol, y es una reacción de acidez. Y la reacción de esterificación, pues lógicamente que acabamos de ver un éster, y con ácido inorgánico los halocarburos o la prueba de Lucas que vimos. También esa reacción es formación de halocarburos. Y para finalizar, pues ahí está esa reacción del 1-propanol con cada uno de los reactivos. 1-propanol con ácido sulfúrico. ¿Qué producto nos estaría? Es una deshidratación. Me va a generar el propeno, un alqueno, con KMNO4 acuoso. Se me va a oxidar como es 1-propanol. Me va a generar el propanal. Los alcoholes primarios se oxidan hacia el aldehído. Con sodio metálico me va a generar el propóxido de sodio. Y con el ácido acético o etanoico me va a generar el etanoato de propilo. Así es que queda para que ustedes ahí pongan los productos, la fórmula, ya les dije los nombres. Bueno, para este día llegamos hasta acá. Y repito, para esta semana próxima que viene, tenemos el parcial el día martes y corroborando. Va a estar habilitado de 8 a 10. Si algunos ya vieron lo del foro, creo que puse de 8 a 2, pero ya voy a revisarlo. Va a estar de 8 a 10 y solamente van a tener tiempo de 1 hora. Así es que
Y la próxima semana, como ven, no hay clases teóricas, sino que estaríamos viéndonos en clase teórica, primero Dios, niños. El 31, creo que este mes trae 31. Entonces, nos estaríamos viendo hasta el 31 en clase. Repito, la próxima semana no hay clases y el material que vamos a incluir para el parcial va a ser desde el inicio de la asignatura hasta halocarburos. Así es que Dios me los bendiga. No vi a todos ahora qué les pasó. Lick, una pregunta. Díganme. ¿Habrá corto esta semana? No solamente el de, ya el de, ¿cómo se llama? El de, hicieron ayer, ¿verdad? Y ahí ya solo 3 cortos van a ver. Bueno. Muchas gracias, Lick. Va, con gusto. Y con una pregunta, en todos los registros solo va a haber 2 cortos o 3 siempre. Ahí depende, vea, como para este han habido 3 cortos teóricos y 2 laboratorios. Por Y lo en todos que, van a ser así. perdón, sí, virtuales. No, ¿O cómo? no, en todos va a ser 3 cortos. Pudiera darse, yo creo que sí. Déjeme Bueno, revisar bien y por lo que estamos viendo, para el segundo registro habrían 3 laboratorios y para el tercero también, ¿verdad? Sí, sí, estaba revisando bueno, y muchas sí gracias. van a haber 3 laboratorios. Lick. Sí. Así es que después la práctica otra que sería alcoholes y fenoles, ¿verdad? Que luego les estará indicando la licenciada. Así es que deseo que salgan bien en sus exámenes, ¿verdad? Y para nuestra asignatura estamos desde el inicio hasta halocarburos. Esto ya no lo vamos a revisar o evaluar y recuerden ver los videos, oír los videos, ¿verdad? Yo les doy muchas indicaciones ahí bastante específicas. Es que pasemos buen día, que Dios me los bendiga y repito, hasta el lunes 31. Bendiciones a todos y su familia. Muchas gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Cuídense. Gracias. Bueno. Gracias, buen día.